La vida es incertidumbre y probabilidades. Tintineos de luz en una noche muy oscura, la pintó Van Gogh. Unos buscan certidumbres en religiones, ideologías, otros en las matemáticas. La ciencia de datos intenta gestionar la incertidumbre del mundo en que vivimos y nos aporta herramientas y técnicas para entenderlo, cuantificarlo y en última instancia tomar decisiones informadas que iluminen más o menos esa incertidumbre. Para lograrlo, trabaja con probabilidades, calculando cómo se distribuyen sobre conjuntos de datos. Esto significa que la teoría de la probabilidad es un pilar fundamental de la ciencia de datos. La teoría de la probabilidad es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio de fenómenos aleatorios y es la que proporciona a la ciencia de datos el marco matemático necesario para describir, analizar y en última instancia comprender el comportamiento aleatorio y la variabilidad de los datos. Sin este marco probabilístico, la ciencia de datos sería un terreno inestable, muy inseguro, tomando decisiones basadas en suposiciones y conjeturas, y no en análisis rigurosos. Por eso, conocer la teoría de la probabilidad es esencial para cualquiera que busque dominar y aplicar eficazmente las herramientas de la ciencia de datos. Al tratar con fenómenos aleatorios cuyos resultados no se pueden predecir con certeza, la teoría de la probabilidad nos proporciona el marco matemático para describir y comprender el comportamiento aleatorio y la incertidumbre. Así que vamos a dedicar este vídeo a profundizar en sus fundamentos. Cuando experimentamos podemos diferenciar entre experimentos aleatorios y no aleatorios. Un experimento no aleatorio es aquel cuyo resultado es predecible y cierto cada vez que se realiza bajo las mismas condiciones iniciales. Es decir, cuando no se incorpora ningún nuevo factor que pueda modificar el resultado, en el que por tanto no hay variabilidad ni incertidumbre. Si calentamos agua pura a 100 grados centígrados y presión atmosférica normal a nivel del mar, esta comenzará a hervir. Es un resultado predecible y no aleatorio. Es cierto que incluso los experimentos que parecen no aleatorios tienen algún grado de aleatoriedad, pero en las ciencias aplicadas se asume ese cierto grado de aleatoriedad teórica y se descarta. Pero sí existen muchos otros ejemplos de experimentos que son aleatorios en su esencia y que incluso si se repiten bajo las mismas condiciones, el resultado puede variar debido a la naturaleza inherente de aleatoriedad del proceso. Y la ciencia de datos se centra en experimentos aleatorios, procesos o acciones cuyo resultado es incierto. Por ejemplo, lanzar un dado, sacar una carta de una baraja, la altura de una persona elegida al azar. Y es la teoría de la probabilidad la que ofrece el marco teórico necesario para entender y modelar la incertidumbre asociada a estos datos. Y es imprescindible en la resolución de problemas de optimización, en modelado estadístico, aprendizaje automático, análisis de riesgo y toma de decisiones, procesamiento del lenguaje natural, etcétera, etcétera. Así que la teoría de la probabilidad intenta interpretar experimentos en los que al menos alguno de sus resultados no se puede predecir con certeza. Empezamos viendo tres conceptos básicos de la teoría de la probabilidad. El primero es el de espacio muestral, denotado con la letra omega mayúscula, y representa el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Algunos ejemplos: en el lanzamiento de una moneda, su espacio muestral sería cara y cruz. En el lanzamiento de un dado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la selección de una carta de una baraja, el espacio muestral constaría de 52 elementos, uno para cada carta. En medición de la temperatura, el espacio muestral podría ser un rango de temperaturas posibles, entre menos 50 y 50 grados centígrados, por ejemplo. El segundo concepto clave es el de evento. Un evento es cualquier subconjunto de ese espacio muestral.
Puede contener un solo elemento, varios elementos o ser el espacio muestral completo. Algunos ejemplos de nuevo: en el lanzamiento de una moneda, un evento A podría ser que salga cara. En el lanzamiento de un dado, un evento B podría ser que salga un número par. En la selección de una carta de una baraja, un evento C podría ser que salga un as. En la medición de temperaturas, un evento D podría ser que la temperatura sea menor o igual a cero. En este último ejemplo, esta es la notación de conjunto en matemáticas, específicamente utilizada para definir un subconjunto basado en cierta condición. D denota el nombre del conjunto que estamos definiendo. Las llaves se utilizan para definir conjuntos. Todo lo que se encuentra entre las llaves es lo que forma parte de ese conjunto. La X es una variable que representa un elemento genérico del conjunto que estamos definiendo. Este es un símbolo usado en la teoría de conjuntos que significa pertenece a o es un elemento de. Omega mayúscula es, como dijimos, el espacio muestral, el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Los dos puntos es el símbolo que se utiliza para separar la declaración de la variable, que en este caso es X, de la condición que debe cumplir. Es equivalente a decir tal que X menor o igual a 0 es la condición que debe cumplir X para ser incluido en el subconjunto, al que aquí llamamos conjunto D. Se lee como X es menor o igual a 0. Lo podemos interpretar como el conjunto D consta de todos los elementos X que pertenecen al espacio muestral omega, tales que X es menor o igual a 0. En pseudocódigo más pragmático que utilizaría un programador, diríamos que estamos definiendo un conjunto D que contiene todos los valores del espacio muestral que son menores o igual a 0. Y el tercer concepto básico es el de experimento aleatorio, del que hablamos antes. La teoría de la probabilidad siempre se aplica a experimentos aleatorios, analizando eventos de espacios muestrales determinados. La base de la teoría de la probabilidad está formada por tres axiomas, a partir de los cuales se derivan muchas otras propiedades y teoremas de la probabilidad. El primer axioma es la no negatividad, que dice que para cualquier evento E del espacio muestral omega, la probabilidad de E es siempre no negativa. El segundo axioma es la probabilidad del espacio muestral, que matemáticamente se expresa así y que afirma que todo experimento debe producir algún resultado y que por tanto la probabilidad total del espacio muestral tiene que ser igual a 1. El tercer axioma es el de la aditividad contable, que dice que si tenemos una secuencia de eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de estos eventos es la suma de sus probabilidades individuales. Se expresa así matemáticamente, lo que significa que si, por ejemplo, E1 es la probabilidad de sacar un 2 en un lanzamiento de un dado y E2 es la probabilidad de sacar un 3, y al ser mutuamente excluyentes entre sí, la probabilidad de sacar un 2 o un 3 es simplemente la suma de sus probabilidades individuales. Esta U es el símbolo de unión en teoría de conjuntos. Sabemos que la teoría de la probabilidad se aplica a experimentos aleatorios que producen eventos que son parte de un espacio muestral, que puede ser tanto finito como infinito. Ya conocemos también los tres axiomas fundamentales que establecen las bases de la probabilidad. Ahora, a partir de estos axiomas, es posible derivar definiciones, principios y teoremas más complejos en el campo de la probabilidad. Cada experimento debe producir algún evento, pero estos eventos pueden ser muy diferentes entre sí. Pueden ser eventos mutuamente excluyentes, como que al lanzar un dado salga uno de los 6 valores posibles, pero también pueden ser valores no excluyentes, como en el mismo ejemplo de lanzamiento del dado, el evento
es la probabilidad de que salga un número par. En este caso, el evento engloba un subconjunto de 3 posibles resultados correctos. Si el evento fuera a calcular la probabilidad de que salga una carta de corazones, tendríamos un subconjunto de 13 posibles resultados correctos. Así que, establecidas las bases, el siguiente paso es determinar cómo se relacionan estos eventos entre sí. Lo que hacemos mediante 3 conceptos estrechamente relacionados: la probabilidad condicional, la independencia y el teorema de Bayes. El primero es la probabilidad condicional, que calcula la probabilidad de que se produzca un evento A, dado que ya se ha producido otro evento B. Su notación indica la probabilidad P de que un evento A se produzca después de que se haya producido un evento B. La barra vertical, en teoría de la probabilidad, indica dado o condicionado A. En este caso, probabilidad de A, dado que se ha producido ya B. Esta es la fórmula matemática de la probabilidad condicional. Con la notación a la izquierda y a la derecha, en el numerador, usa el signo de intersección de la teoría de conjuntos, lo que indica la probabilidad conjunta de que ocurran tanto A como B. Y en el denominador PB es la probabilidad de que ocurra B. En un ejemplo concreto, supongamos que tenemos una baraja estándar de 52 cartas y queremos calcular la probabilidad condicional de que la carta sea un rey, dado que ya sabemos que es una carta de corazones. Así que el evento A sería que la carta sea un rey y el evento B sería que la carta sea de corazones. Empezamos calculando las probabilidades para cada evento. Para PA hay 4 reyes en una baraja de 52 cartas, así que PA igual a 4 dividido por 52, que es igual a 1 dividido por 13. Para PB hay 13 cartas de corazones en una baraja de 52 cartas, así que PB es igual a 13 dividido por 52, igual a un cuarto. La probabilidad de A intersección B, por tanto de que se produzcan conjuntamente los dos eventos, que la carta sea un rey y que sea de corazones, solo hay un rey de corazones en la baraja, así que esta probabilidad es de 1 dividido por 52. Llevando a cabo los cálculos de la probabilidad condicional, como sabemos que la carta seleccionada es una carta de corazones, la probabilidad de que sea un rey es 1 dividido por 13, o aproximadamente el 7,69%. Este resultado tiene sentido intuitivamente. Sin ningún evento anterior, la posibilidad de que el evento sea el rey de corazones es de 1,52. Pero si por un evento B ya sabemos que la carta es de corazones, esto condiciona a la probabilidad del evento A, que pasa de ser 1,52 a ser de 1,13, el número total de cartas de corazones de la baraja. Este es un ejemplo práctico de la probabilidad condicional, de cómo unos eventos pueden condicionar la probabilidad de otros. Un segundo concepto que nos permite analizar la relación entre eventos es la independencia, que lo que indica es que no existe ninguna relación entre dos eventos A y B. Lo que ocurre si y solo si la ocurrencia de uno no afecta en nada a la probabilidad del otro. La notación de la independencia se indica así, que podemos leer como que la probabilidad de A será la misma se haya producido B o no. Pero existe otra notación alternativa de independencia que además nos permite calcular si dos eventos son totalmente independientes entre sí o si existe alguna dependencia condicional. Fórmula que lo que hace es comprobar si la intersección de la probabilidad de A y B es igual a su producto o no. Si es igual, son totalmente independientes. Si no es igual, significa que existe algún tipo de relación condicional entre los dos eventos. Para explicarlo de modo práctico, volvemos al ejemplo anterior, que a su vez nos permitirá aclarar mejor la primera definición de dependencia condicional.
La situación que planteábamos podía verse desde dos perspectivas. La primera, que la probabilidad A es que la carta fuera un rey y la probabilidad B que fuera una carta de corazones. Estas dos probabilidades son totalmente independientes entre sí, como demostraremos en un momento al contar ahora con una fórmula matemática para hacerlo. La otra perspectiva, muy diferente, sería que la probabilidad A fuera el rey de corazones y que la probabilidad B fuera una carta de corazones cualquiera. En este caso sí existe una relación de dependencia entre ambos eventos. Lo vemos ahora con la fórmula que nos permite demostrarlo. Si A es el evento de sacar un rey, cualquier rey sin importar el palo, y B es el evento de sacar una carta de corazones, la probabilidad de A es de 4 dividido por 52 o de 1 dividido por 13 porque hay 4 reyes en una baraja. La probabilidad de B es de 13 dividido por 52 o de 1 dividido por 4 porque hay 13 cartas de corazones en la baraja. Y el producto de sus probabilidades sería igual a 1 dividido por 13 multiplicado por 1 dividido por 4, que es igual a 1 dividido por 52. Y si usamos la intersección para calcular la probabilidad de que ambos eventos ocurran, sacar un rey que sea de corazones es de 1 dividido por 52. Vemos que hemos calculado la intersección de las probabilidades y que es igual a su producto. Esto nos indica que se trata de dos eventos totalmente independientes entre sí. Si lo que estamos buscando es la probabilidad de que salga un rey cualquiera, el que ya sepamos que la carta es de corazones o no, no cambia nada su probabilidad. Pero si el evento A es sacar un rey de corazones, no cualquier rey, y B es el evento de sacar una carta de corazones, la cosa cambia. La probabilidad de A es 1 dividido por 52, porque hay un solo rey de corazones. La probabilidad de B sigue siendo 1 dividido por 4, porque hay 13 cartas de corazones. Ahora, el producto de sus probabilidades es 1 dividido por 52 multiplicado por 1 dividido por 4, que es igual a 1 dividido por 208. Mientras que su intersección, la probabilidad de que ambos eventos ocurran, sacar un rey y que sea de corazones, es de 1 dividido por 52. En este caso, la intersección de las probabilidades de A y B es diferente de su producto, lo que significa que estos eventos no son independientes entre sí y que sí existe una relación condicional entre ellos, que es la que vimos en la primera definición. Lo que hemos visto hasta ahora ilustra la construcción sistemática de la teoría de la probabilidad. Comenzamos definiendo un espacio muestral e identificando eventos dentro de ese espacio. A partir de aquí introducimos axiomas básicos que rigen cómo operan estas probabilidades. Estos axiomas nos proporcionan las herramientas para derivar definiciones más complejas, como la probabilidad condicional y la independencia de eventos. A medida que combinamos y ampliamos estos conceptos, somos capaces de formular teoremas más avanzados, como el teorema de Bayes, que nos permite llevar a cabo cálculos más sofisticados y abordar problemas prácticos, como el cálculo de inferencias estadísticas, conocidas como inferencias bayesianas, que partiendo de una información previa a la que aportamos nuevas evidencias, nos permite actualizar nuestras creencias o probabilidades basadas en esa nueva información. Este proceso de actualización de nuestras creencias se hace mediante esta fórmula matemática, de la que de momento definimos sus componentes. Probabilidad de A dado B es la probabilidad a posteriori que deseamos calcular, la probabilidad de A dado que B ha ocurrido. Probabilidad de B dada A es la probabilidad condicional de B dado A. Es la probabilidad de que B ocurra dado que A ha ocurrido. Es lo que se conoce como verosimilitud en el contexto bayesiano. Esta es la probabilidad a priori, probabilidad de A. Estos dos miembros del numerador son los puntos de partida. Lo ideal es que sean lo más precisos posibles,
Pero recuerda que estamos trabajando con incertidumbres y probabilidades. Así que en la práctica estos valores que tienen que conocerse se pueden basar en datos históricos, suposiciones o creencias subjetivas. Pero debe quedar claro que la precisión de la probabilidad a posteriori que vamos a calcular, que se denomina también probabilidad de relación condicional inversa, depende tanto de la precisión de los valores de probabilidad a priori como de la probabilidad condicional de B dado A, que se denomina verosimilitud. Ahora, en cuanto al denominador, lo que necesitamos es la probabilidad total de B, que si no conocemos podemos calcular con esta fórmula. Pero esta fórmula define otro principio básico de la teoría de la probabilidad, que es la denominada ley total de probabilidad, fundamental en la teoría de probabilidad y que se utiliza en muchos contextos diferentes, incluido este del teorema de Bayes. Así que tenemos que verla en detalle antes de profundizar en este teorema. Recapitulando, el teorema de Bayes nos permite invertir una probabilidad condicional. Si conocemos la probabilidad de un evento B dado un evento A, el teorema nos da la capacidad de calcular la probabilidad de A dado B, que se conoce como probabilidad condicional inversa. Sin embargo, para realizar este cálculo es esencial conocer la probabilidad total de B, y esta probabilidad total de B se obtiene mediante la ley total de probabilidad. La idea básica detrás de la ley total de probabilidad es descomponer la probabilidad de un evento B en una suma ponderada de todas las probabilidades condicionales sobre un espacio muestral completo. Si tenemos un conjunto de eventos A1, A2 hasta AN que cubren un espacio muestral completo, para lo que deben ser a la vez mutuamente excluyentes y exhaustivos, lo que significa que no pueden darse a la vez y que su conjunto cubre todo el espacio muestral. Siendo así, entonces podemos calcular la probabilidad de cualquier evento B con esta fórmula. Esta es la ley total de probabilidad, que podemos leer como la probabilidad total de que se produzca cualquier evento B es igual al sumatorio de las probabilidades I de 1 a n de la probabilidad de B dado los posibles valores de A de I a n, que son todos los posibles eventos que pueden condicionar a B, multiplicado por la probabilidad de cada uno de estos elementos A, I. Ya sabemos cómo funciona el sumatorio. Llevará a cabo la operación por tantos eventos AI como haya. Lo vamos a ver en un par de ejemplos. En uno en el que hay dos eventos AI que pueden condicionar a B y otro en el que hay tres eventos AI. En el primero, supongamos que existe una enfermedad rara entre la población. La probabilidad de que una persona cualquiera al azar tenga esa enfermedad, que sería el evento A, es PA igual a 0,03. Esto significa que el 3% de la población tiene la enfermedad. Ahora, tenemos una prueba para detectar esta enfermedad, pero no es perfecta. Si la persona tiene la enfermedad, la prueba da positivo el 99% de las veces. Aquí tenemos el primer B condicionado por A, en el que B es prueba positiva, dado que A, la persona, está enferma, lo que se lee dar positivo dado que está enfermo. Pero como dijimos, la prueba no es perfecta, lo que significa que habrá personas que aun estando sanas den positivo. En nuestro ejemplo, si una persona no tiene la enfermedad, la prueba aún da positivo el 2% de las veces. Son los denominados falsos positivos, que se denotan así: P, B, complemento de A, que es igual a 0,02. De nuevo, recapitulando, el evento B es dar positivo en la prueba de una enfermedad y tiene dos condicionantes: PBA1, que es dar positivo estando enfermo, y PBA2, que es dar positivo estando sano. Aquí, al ser solo dos eventos condicionantes, se simplifica a A y complemento de A, pero la idea es exactamente la misma, como veremos luego con un ejemplo de tres eventos condicionantes. Ten en cuenta que en su condicionamiento de B, estos dos eventos son totalmente independientes entre sí, lo que tiene una gran importancia en pruebas médicas, que siempre diferencian la capacidad de una prueba para detectar correctamente la enfermedad en personas enfermas
denominada sensibilidad, y su capacidad para detectar negativo en personas sanas, denominado especificidad. Con los datos que estamos usando, esta prueba tendría una sensibilidad del 99%. Detecta correctamente que una persona enferma está enferma. Y una especificidad del 98%. Detecta correctamente que una persona sana no está enferma. Son eventos independientes entre sí, pero que coinciden en condicionar el evento B, que es dar positivo en la prueba. Observa estas dos fórmulas que son ambas la ley total de probabilidad. La primera es su expresión general. La segunda fórmula es la simplificación de la ley total de probabilidad cuando tenemos solo dos eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos, que aquí se leen como A y el complemento de A. Es una forma más concreta y simplificada de la fórmula general, adecuada para situaciones donde solo estamos considerando la presencia o ausencia de un único evento A. Con estos valores podemos calcular la probabilidad total de B, que es la probabilidad total de que la prueba dé positivo para una persona seleccionada al azar de la población. Para A sería 0.03 por 0.99 y para complemento de A, que calculamos como 1 menos A, que es 0.97, si la probabilidad de estar enfermo PA es de 0.03, su complemento, no estarlo, es la diferencia hasta 1, que es 0.97. Esto lo multiplicamos por la probabilidad de dar positivo estando sano, que ya dijimos que era del 2%, 0.02. Llevado a cabo el cálculo, resulta que tomando cualquier persona al azar a la que se realiza esta prueba, la probabilidad de que dé positivo, esté sano o enfermo es del 4,91%. Dado que el porcentaje de personas con la enfermedad es del 3%, vemos que tiene un margen de error considerable. Pero nos falta entender un factor que no estamos considerando, que algunos pueden intuir, pero que demostraremos matemáticamente con el teorema de Bayes, que muestra cómo este tipo de pruebas serían totalmente ineficaces, o al menos muy ineficientes, al estar hablando de enfermedades raras, lo que sirve también de ejemplo del enorme potencial de la ciencia de datos en multitud de aplicaciones de la vida real, en este caso relacionada con la detección de enfermedades. Pero antes vemos un segundo ejemplo de cálculo de la ley total de probabilidad que ya deberíamos entender perfectamente. Tenemos tres eventos exhaustivos y mutuamente excluyentes. Supongamos que la nubosidad de hoy puede estar en tres categorías: poco nublado, parcialmente nublado y muy nublado. Y lo usaremos como condicionantes para calcular si va a llover mañana. Para poder llevar a cabo el cálculo de la probabilidad total de que llueva mañana, necesitamos conocer ciertas probabilidades. La probabilidad de que hoy esté poco nublado es de 0.4 y de que esté parcial o muy nublado es de 0.3 cada uno. Entre los tres cubren todo el espacio muestral. Su suma es 1. Ahora, las probabilidades condicionales de que llueva si está poco nublado es 0.1, parcialmente nublado 0.3 y muy nublado 0.7. Recuerda que estos valores son totalmente independientes entre sí. Puede haber un sitio donde la probabilidad de que llueva mañana, si hoy está poco nublado, sea de 0.3, parcialmente nublado de 0.5 y muy nublado de 0.8. Pero sí tenemos que conocer estas probabilidades para calcular la probabilidad total de que llueva mañana. Con estos datos se trata simplemente de calcular el sumatorio. Aquí AI es A1, A2 y A3. Pero en el resto es exactamente lo mismo que en el anterior ejemplo. Y con estos datos, la posibilidad de que llueva mañana, haya la nubosidad que haya hoy, es del 34%. Este es otro cálculo de la probabilidad total de un evento, considerando todos los posibles eventos que lo pueden condicionar. Una vez calculada la probabilidad total, llevar a cabo inferencias bayesianas con el teorema de Bayes es mucho más sencillo. Retomamos el ejemplo de la enfermedad y las pruebas. Este es el teorema de Bayes, en el que PA dado B es la probabilidad que queremos calcular, la probabilidad de tener la enfermedad dado que se ha dado positivo en la prueba. PB dado A es la probabilidad de dar positivo en la prueba dado que se tiene la enfermedad, lo que se denomina sensibilidad de la prueba, que es 0.99. PA es la probabilidad de tener la enfermedad, que es 0.03.
Y PB es la probabilidad total de dar positivo en la prueba, que hemos calculado antes y que es de 0.0491. Así que solo tenemos que sustituir los valores en la fórmula, que nos devuelve que la probabilidad de A dado B es de 0.6045. Lo que significa que si una persona da positivo en la prueba, hay aproximadamente un 60.45 de probabilidades de que realmente tenga la enfermedad. O lo que es lo mismo, que esta prueba nos devolverá casi un 40% de falsos positivos. Esto parece, con los datos que estamos utilizando, muy poco comprensible. Vimos en los valores iniciales que los verdaderos positivos eran nada menos que el 99% y los falsos positivos eran solo el 2%. Intuitivamente nos puede parecer que ahora un margen de error del 40% no tiene sentido, pero la razón es muy sencilla y aplicable siempre que hablamos de enfermedades raras, porque hablamos de una enfermedad que afecta a solo el 3% de la población. Y si el que se hace la prueba está enfermo, en el 99% de los casos el diagnóstico será correcto. Pero el otro grupo, los sanos, son el 97% del total de la población y el error es de un 2%. Para entenderlo mejor, supongamos que la población total es de 10.000 personas. La probabilidad de tener la enfermedad A es el 3%, entonces de 10.000 personas, 300 tienen la enfermedad. La prueba de un verdadero positivo es el 99% de las veces. Por lo tanto, de las 300 personas enfermas, aproximadamente 297 darán positivo, 99% de 300. Pero el 97% de las personas sanas, 9.700 personas, no tienen la enfermedad. Sin embargo, la prueba de un falso positivo es el 2% de las veces. Esto significa que aproximadamente 194 personas, el 2% de ese 9.700, también darán positivo a pesar de no estar enfermas. Entonces, si sumamos las personas que dieron positivo en la prueba, tendríamos 297 verdaderos positivos más 194 falsos positivos, los que nos da un total de 491 personas que han dado positivo. Ahora, de cualquier persona seleccionada al azar, la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad es igual a los verdaderos positivos, 297 dividido por el total, que son 491. Ahí se calcula el defeccionante 0.605 o 60.5%. La razón está clara y es común en enfermedades raras. La población enferma es muy reducida respecto a la población total y un pequeño margen de error en los falsos positivos eleva muchísimo su valor en el cálculo final. Este es un buen ejemplo de usos prácticos de la ciencia de datos y el uso de inferencias bayesianas con repercusiones ya muy claras y reales en terrenos como la medicina. Seguimos pronto.